Bienvenidos al especial Dale un giro a Puerto Rico, Perspectivas 2021. Saludos a todos los que nos escuchan o ven a través de la radio y el internet. Dale un giro a Puerto Rico es un proyecto que Metro comenzó hace ya varios años, pero que hoy retomamos en las postrimerías del año como una oportunidad de reflexionar sobre lo que será el 2021 y se une en este esfuerzo este año Noti1 630. Gracias a Alex Delgado y a todo el equipo de Noti1 por unirse en esta alianza mediática para ver las perspectivas del 2021. Algo muy importante, Ayola, gracias por la invitación y gracias por contar con nosotros en Noti1 630. Este programa, Dale un giro a Puerto Rico, usted puede escucharlo y verlo a través de las plataformas de Noti1 630, de las plataformas de Metro, y escucharlo también a través del 630 de su radio. Y queremos comenzar el mismo con un mensaje del gobernador electo Pedro Pierluisi, quien a partir de este año 2021 es la persona que va a estar dirigiendo los destinos de Puerto Rico. Así que vamos a escuchar el mensaje especial de Pedro Pierluisi para este programa. Saludos a todos y a todas. Esta será una Navidad y una despedida de año diferente, pero compartiremos nuevas tradiciones con la misma felicidad y espíritu que nos caracteriza como pueblo. Tomo la responsabilidad de dirigir los destinos de Puerto Rico con mucha seriedad y con mucho compromiso. Servirle a nuestra gente es, sin duda, una encomienda que me honra grandemente. Siempre ha sido así. El próximo año trae consigo grandes retos, pero también trae mucha esperanza. El 2020 ha sido el año de tener que cerrar, de afrontar dificultades, de protegernos y de aprender a lidiar con una pandemia nunca antes vista. El 2021 será el año de avances científicos, de más y mejores pruebas y de las vacunas que nos van a llevar a la reapertura de nuestra economía y a una nueva normalidad. Tenemos que viabilizar que nuestros niños y jóvenes retomen su educación presencial lo antes posible, porque cumplir con ellos es nuestra responsabilidad más importante y porque de los logros de las próximas generaciones depende nuestro futuro. Asimismo, vamos a encaminar con agilidad la reconstrucción de nuestra isla y vamos a aprovechar la gran oportunidad de revitalizar nuestro entorno y tener una zapata fuerte para construir nuestro desarrollo económico, porque Puerto Rico promete. Vengo a darle a nuestra gente un gobierno de excelencia y que le responda a nuestro pueblo. Ese es mi compromiso y siempre voy a cumplir contigo y con los tuyos. Reciban mi abrazo y mis mejores deseos para todos y todas. Muchas gracias al gobernador electo Pedro Pierluisi, quien en sus manos está gran parte de la responsabilidad de cómo darle curso, ¿verdad?, a las iniciativas para el 2021. Es un esfuerzo colectivo, pero él ha sido electo el gobernador y el 2 de enero tendrá ese deber de regir los destinos de Puerto Rico. Para analizar el 2021, Alex, contamos con un panel de expertos de primer orden. Queremos agradecer a Edge Legal, que nos ayudó en conseguir este grupo de expertos en distintas áreas, comenzando precisamente por el licenciado Eliseo Roques Arroyo, socio administrador de Edge Legal, con quien estaremos tocando los temas de gobierno y gobierno local y federal. Así es, Ayola. Para el tema de educación va a estar con nosotros el doctor César Rey Hernández, quien es sociólogo y también fue precisamente secretario del Departamento de Educación hace unos cuantos años. El próximo año se habla que será el año, ¿verdad?, de reactivar y que habrá mucha actividad económica, pero está también el COVID-19. Para el tema de desarrollo económico y turismo tendremos a Federico Sánchez Ortiz, CEO y presidente de Interlink y parte del Concilio Empresarial del Turismo de Puerto Rico. Para el tema de banca, Ayola y amigos que nos ven y nos escuchan, va a estar con nosotros Mirna Rivera, décima fundadora y principal asesora de consultiva de Wealth Management. En lo que nos ha tocado vivir, Alex, hemos visto la importancia de la transportación, porque pues caemos en cuenta que todo en esta isla llega de, ¿verdad? La gran mayoría, muchas cosas llegan desde afuera. ¿Y qué cosas podemos ver sobre transportación y logística? Estará con nosotros Eduardo Pagán, vicepresidente y gerente general de Toad Maritime y pasado presidente de la Asociación de Navieros de Puerto Rico. Precisamente el COVID es un tema principal y será un tema principal en el 2021. Vamos a abordar también el tema de salud y para el mismo va a estar con nosotros Awilda Broco Rodríguez, CEO de FHC de Puerto Rico y Managed Behavioral.
Healthcare Organization. Así que es otra de las figuras que va a estar en este programa especial. Le agradecemos a todos que hayan sacado de su tiempo para compartir sus reflexiones con las audiencias de Metro y de Noti1. Vamos a pasar con una exposición inicial por áreas temáticas de una breve exposición inicial. Comenzamos con el licenciado Roque Arroyo. Muchas gracias, Eyola, y buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Yo coincido con el gobernador, este 2021 promete. Y todos los retos traen extraordinarias oportunidades de cambio. Y el 2021 no es una excepción. Trae grandes oportunidades si hacemos los ajustes significativos que tenemos que hacer. Y a pesar de que quiero ser optimista, reconozco que este año hay retos y desafíos que enfrenta Puerto Rico que son muy importantes. Tenemos un sector público descontrolado por su irresponsabilidad fiscal, con un gobierno cuya confianza ha sido erosionada por haberle fallado repetidamente a la gente, una infraestructura ya maltrecha por la falta de mantenimiento y su obsolescencia, decimada por el embate de los huracanes María e Irma y un terremoto. Las finanzas en bancarrota, en manos de una junta de control fiscal que ata de manos y pies al gobernador y al gobernador entrante. Y como si eso fuera poco, ahora nos enfrentamos a una pandemia, un evento catastrófico global con un impacto sostenido. Y con ese telón de fondo, la administración Pierluisi se enfrenta a uno de los escenarios, a mi manera de ver, más delicados y complejos en nuestra historia moderna. En el ámbito federal, por otra parte, el presidente Biden tiene el reto de responder a la pandemia desde la óptica salubrista, adelantar la recuperación económica de los Estados Unidos y finalmente reparar las grandes divisiones causadas por una elección en una nación en extremo dividida. Sin embargo, en Puerto Rico, a pesar de que debemos igualmente responder eficientemente a la pandemia, facilitar la recuperación, pero tenemos unos agravantes de condiciones económicas preexistentes que requieren una reformulación de prioridades y reinventar nuestro modelo económico y forma de gobernanza de tal que podamos administrar y gerenciar el exceso de $45 mil millones en fondos federales que han sido aprobados para Puerto Rico. La receta del éxito para el 2021 radica en 3 palabras, en 3 R: responder, recuperar y reinventar. Pero para esto se hace necesario la unidad y la determinación de todos los sectores, tanto público como privado, de un ejecutivo dominado por un partido, del legislativo dominado por otros partidos y el sector privado que se ha visto afectado enormemente por la falta de un modelo económico sostenible y las enormes dificultades que se generan para hacer negocios en Puerto Rico. Vamos a pasar entonces con el doctor César Rey para el panorama, ¿verdad? Antes de entrar en los detalles más adelante del tema de educación. Doctor, adelante. Pues gracias y muy honrado de la invitación nuevamente. Yo creo que la educación es la zapata de todo lo que nos mencionaba Eliseo, ¿verdad? De alguna manera tenemos que hacer una inversión y revisitar el proyecto educativo. Un proyecto educativo que históricamente ha gozado de la beneficencia de los miles de millones de dólares, pero que es poco eficiente en su desempeño, en ser pertinente, en retener estudiantes en el sistema y sobre todo estar actualizado con lo que la sociedad requiere. Yo creo que este año es un momento exquisito para repensar o hacer una reingeniería en el Departamento de Educación. Yo soy por definición optimista, creo que todos los educadores tenemos que ser optimistas y tal vez todo lo que ha acontecido en Puerto Rico, pensando en temblores, en huracanes y ahora la pandemia, es un momento para repensar lo que estábamos haciendo y no volver a lo que estábamos haciendo mal, sino pensar que hay una nueva normalidad que tiene que ser satisfecha por nuestros talentos, por nuestra juventud y por nuevas maneras de pensar y acercarnos a ese fenómeno. Muchas gracias al doctor César Rey. Pasemos a la exposición inicial sobre el área de desarrollo y turismo con Federico Sánchez Ortiz. Buenas tardes. Según nuestra experiencia, es importantísimo en el área de construcción y desarrollo encaminar el flujo de fondos CDBGDR para 2 áreas críticas. Una, infraestructura. Sabemos que está muy deteriorada y requiere mejoras urgentes y permanentes.
y en el área de vivienda de interés social. Según HUD y FEMA, hay una necesidad de sobre 70,000 viviendas nuevas, asequibles, resilientes y bien planificadas. Además, es muy importante fomentar la inversión privada en el desarrollo residencial, comercial e industrial. Y para esto es imperativo tener un sistema de permisos confiable y también detener legislación arbitraria que afecte el desarrollo del país. En cuanto al turismo, el ecosistema de la economía del visitante sostiene sobre 80,000 empleos en Puerto Rico, bajo condiciones normales, y genera una actividad económica de cerca de 7,000 millones de dólares o 7% del PIB del país. Entrando al 2020, todos en la industria esperamos un año buenísimo. En muchos sentidos se esperaba un año récord en temas de visitas a través del aeropuerto Luis Muñoz Marín, convenciones, visitas a restaurantes, atracciones y demás. Sabemos lo que nos tocó, y nos tocó un año dificilísimo. El efecto de esta pandemia ha afectado los ingresos de la industria por más de un 80%, y por consecuencia la plantilla laboral de la industria lamentablemente se ha reducido a menos de un 20%. Obviamente todos esperamos que esto sea algo temporero. Sentimos que Puerto Rico tiene el potencial de recuperarse, pero nos hemos probado anteriormente ser una isla resiliente. Y no solo recuperarnos, sino mirando hacia el futuro, entendemos que el impacto del turismo en la economía de Puerto Rico se puede duplicar. Para ello es imprescindible, obviamente, colaborar más allá de la industria, de las personas envueltas directamente en la industria de turismo. Hay que aumentar la inversión en promoción, hay que prepararnos para la competencia que se avecina, porque todos nuestros competidores están listos y están bajo las mismas condiciones y preparándose para reabrir. Pasamos ahora con el turno inicial de Mirna Rivera, fundadora y principal asesora de Consultiva Wealth Management, en un tema de la banca. Adelante, Mirna. Buenas tardes y muchísimas gracias por esta honorable invitación. A nivel mundial, llevamos décadas en la progresiva evolución de una cuarta revolución industrial, propulsada desde la década de los 90 por la llegada del Internet y del mundo digital. Y se han transformado los procesos de creación de bienes y servicios alrededor del mundo. Nuevas industrias han catapultado sectores económicos enteros de los mercados mundiales de capital. En particular, 4. La primera, tecnología de informática, que son los manufactureros de la tecnología como Microsoft, IBM, Oracle, Hewlett Packard. Segunda es comunicaciones, donde encontramos Facebook y Netflix. La tercera es consumo discrecionario, donde encontramos Amazon, eBay y otros. Y finalmente salud. Pfizer, Abbott, Amgen, Johnson & Johnson, que son empresas y nombres muy conocidos entre los puertorriqueños. El impacto de esta innovación disruptiva, que son las tecnologías detrás de estas empresas y de estos cambios, se amplificó indudablemente de forma exponencial. Y mientras los sectores más tradicionales, como banca, bienes raíces, transportación, que incluye líneas aéreas, y energía, se impactaron adversamente. Sabemos y confiamos que esta situación es temporera, pero durará al menos un año más. Entonces la pregunta ante nosotros es, ¿dónde queda Puerto Rico con sus retos y sus oportunidades? Los retos de Puerto Rico son evidentes, hay un persistente desempleo y desigualdad. Un sistema educativo fundamentado en un modelo económico que francamente se encuentra en evolución. Pero sus oportunidades son extraordinarias. Nuestro inventario de conocimiento que abarca 5 décadas y nuestras expresiones culturales milenarias.
primer lugar, la tradición amplia en los campos de la informática, biofarma, dispositivos médicos, manufactura, que nos permite ampliar clusters de manufactura como el de Aguadilla, nuestra capacidad de investigación en los recintos de ciencias médicas y del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, que ha permitido la creación y patenterización de nuevos productos y servicios, y que necesitamos entonces llevar al próximo paso, que es la comercialización. Agroindustria como segunda área de inventario histórico de Puerto Rico, donde Puerto Rico en estos momentos tiene el potencial de invertir, darle inverso a la ecuación de importación y exportación de sus alimentos. En tercer lugar, la cultura, historia y turismo, que es un componente económico poco reconocido y que además de enaltecer nuestra estima como pueblo, genera miles de empleos en nuestra economía alrededor de toda la isla. La danza, el teatro, los técnicos de los teatros, el mantenimiento, todo el andamiaje e infraestructura que tiene que ver con el apoyo de la arte y la cultura en el país. En cuarto lugar son servicios financieros. Puerto Rico es un centro internacional de servicios financieros que no conocemos, no nos vemos porque no lo sabemos. Puerto Rico existe más de 200 instituciones financieras, entre bancos, aseguradoras y empresas de inversiones. Y finalmente la educación superior. En Puerto Rico tenemos 20 instituciones universitarias acreditadas, además de la Universidad de Puerto Rico, que cuenta con el recinto de ciencias médicas y su escuela de ingeniería y farmacia, que son reconocidos entre los mejores del hemisferio. El dinero de inversión está en Puerto Rico, en fondos federales, fondos de inversión, fondos de zonas de oportunidad, lo que llaman los inversores de impacto, que vienen de alrededor del mundo. De modo que en Puerto Rico tenemos nuestra mesa servida. Lo que requiere entonces es coordinación y voluntad de ejecución. Pasemos ahora a la exposición inicial de Eduardo Pagán en el área de transportación y logística. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Realmente es un placer estar con este distinguido panel en esta tarde. El área de transportación, al ser un área esencial en medio de literalmente cualquier tipo de crisis, nos da la oportunidad de ver cómo va evolucionando el país en medio de lo que está sucediendo. No les voy a negar que en un principio era difícil tratar de entender cuál iba a ser el comportamiento de un evento de esta naturaleza. Pues tradicionalmente cuando se trata de un huracán o de un evento que causa una devastación tremenda, por mera lógica se sabe que tiene que venir una cantidad de bienes tangibles para sustituir lo destruido. Eso no fue el caso con la pandemia. La pandemia prácticamente paralizó completamente el sector comercial no esencial y simplemente dio paso al movimiento de bienes esenciales en los primeros prácticamente 2 meses. Al igual que la mayoría de las industrias, para la industria de transportación, esos primeros 2 meses fueron bien críticos y bien difíciles, con pérdidas o prácticamente reducciones de volúmenes en el orden de 35 a un 40%. Según fueron avanzando y llegando diferentes fondos federales, para los cuales incluso en mucha integridad y honestidad no entendíamos la dimensión de lo que podría causar, fue interesante ver cómo se empezó a evolucionar el movimiento de carga, al punto de que experimentamos durante el verano el movimiento de carga mayor que se ha visto en esta isla en más de una década. Una sorpresa increíble. Tradicionalmente los meses de verano son meses bien suaves en términos de demanda, y esta ocasión nos tocó ver un flujo de bienes a una proporción que no se esperaba. Y a través de esta segunda mitad del año seguimos viendo volúmenes que, aunque fueron bajando eventualmente y gradualmente, según obviamente se estaban eliminando mucho de esta asistencia y de estos fondos, pudimos entonces entrar en este mes de diciembre a lo que parece ser un diciembre típico en términos normal de procurar bienes esenciales y no esenciales.
La industria de transportación nos da también la oportunidad de entender el comportamiento de aquellos a quienes servimos en ese sentido. Y para los efectos de lo que nos ha tocado vivir, ciertamente el sector de turismo ha sido especialmente afectado por toda esta situación. Si vamos al sector de los cruceros, prácticamente todavía al día de hoy están inactivos completamente. Y si vamos al sector de retail, también hemos podido ver una reducción significativa, tal vez de cerca de un 15%, afectando principalmente a aquellos negocios pequeños y pymes en la isla. Es un hecho de que este tipo de situaciones genera una mayor concentración de negocios en diferentes áreas y es parte de lo que nos ha tocado vivir. No pese a esto, las proyecciones que originalmente nosotros teníamos para este año, que iban a ser bastante catastróficas, siguieron cambiando según siguieron llegando diferentes tipos de fondos que en cierta medida se convertían en caja dura para efectos de muchos ciudadanos en Puerto Rico. El año que viene nosotros lo hemos estado estudiando de diferentes ángulos y simulando incluso lo que pudiera ser el tipo de asistencia económica que pudiera llegar, que aunque ciertamente entendemos que no va a llegar en la misma proporción que nos tocó vivir en este año 2020, debemos tener cierto tipo de asistencia que nos va a ayudar en gran medida parte de ese sostenimiento. Tenemos mucha esperanza de que el 2021 va a ser un buen año y esperamos que definitivamente se reflejen en las estadísticas al final del año. Pasamos con el turno inicial del tema de salud con Awilda Broco Rodríguez. Adelante, Awilda. Buenas tardes y gracias por la invitación también. Al igual que el gobernador electo, tengo que decir que soy bien optimista acerca de las oportunidades que tenemos para el 2021. Hablar de un tema novel, ¿verdad? Como estar trabajando con el tema de vacunación y ver el 2021 siendo más brillante, ¿verdad? Del año que hemos tenido. Así que hay trabajo por hacer, pero sin duda escuchar, ¿verdad? Que Gran Bretaña está comenzando a vacunar hoy, Rusia comenzó el sábado, son señales realmente de progreso mundial. El jueves también el FDA va a dar una conferencia en la cual pues hablará de la evaluación que hizo de las vacunas para entonces determinar y dar el visto bueno para que entonces podamos recibirlas en Puerto Rico y hacer una redistribución de las mismas. El sistema de salud de Puerto Rico, ¿verdad? Muchas de las preguntas que la gente se hace es si es sustentable, cómo los componentes, unos y otros a veces, ¿verdad? No se llevan o hacen representaciones una en contra de la otra. Entiendo que la posición debe ser que esto debe ser un sistema balanceado. Todos los componentes del sistema son importantes y son necesarios. No hay ninguno que sea más importante que el otro. Los hospitales son importantes, los proveedores que están dentro de los hospitales, el cuidado primario es esencial. Los aseguradores, CMS, ¿verdad? Nosotros estamos en un sistema altamente regulado y estamos trabajando con los fondos que sabemos que estamos, ¿verdad? En desventaja con el resto de los demás estados y hasta las islas, y con todo y los requisitos federales que son iguales a las facilidades en Estados Unidos y a los proveedores igualmente, Puerto Rico hace maravillas con el presupuesto que tiene. Sin duda tenemos espacio para mejorar. Los fondos federales, ustedes saben que las asignaciones que hicieron también a Puerto Rico tienen un ingrediente de básicamente nosotros poder probar que tenemos unos componentes de integridad en el programa y que esos componentes de integridad pues van a asegurar que los fondos van destinados a donde se supone que vayan. Y eso pues es sumamente importante. Entiendo que, ¿verdad? El tema se puede desarrollar luego. Cómo yo veo el 2021 y cómo lo he visto de acuerdo a las legislaciones que se han aprobado este año y también
básicamente cómo Trump también tuvo ciertas iniciativas para eliminar lo que se llama el paperwork o los asuntos administrativos para dar mayor acceso a la población de servicios de salud. Bueno, pues vemos modelos de direct to consumer, donde se va a ver beneficios alrededor del cuidado de las personas directos que se van a ver en el hogar. El rol de la telemedicina. La telemedicina está para quedarse. Muchas gracias a todos los invitados por esta introducción tan detallada. Sí. La idea, Alex, es que tengamos una conversación. Tenemos aquí expertos de primer orden en todos los temas. Discutimos incluso antes de ir al aire y fue muy rica la discusión que tuvimos sobre todos estos temas. Quisiera empezar porque hay algo, ¿verdad? Y hay muchísimas líneas temáticas, pero Eliseos, cuando hablamos de gobierno, tanto más local que federal, hay algo que incide encima de todos esos retos que ya hemos planteado, ¿no? Nosotros venimos de un año muy complicado, pero al mismo tiempo precedido por un año también complicado en Puerto Rico a nivel político, y entonces tenemos ahora un gobernador electo luego de tener una gobernadora constitucional. ¿Cómo se trabaja o cuán importante es trabajar la confianza por parte de este nuevo gobernador? Y la idea es que sea una conversación, ¿no? Que podamos, Eliseo comienza, pero podamos todos interactuar. Yo creo que ese, y como habrás notado, ese fue uno de los puntos que discutí al inicio, porque el problema, yo creo, el reto principal que tiene esta administración es la falta de confianza. Y no es porque es esta la administración, es el gobierno como institución. Yo creo que ha sido erosionada esa confianza y ha sido erosionada por una multiplicidad de factores, entre ellos pues que sencillamente los fondos no llegan, las promesas no se cumplen. Y yo creo que este cuatrenio va a ser muy puntual. Aquí se han hablado, yo creo que el consenso, si fuéramos a hacer un censo, ¿verdad?, de lo que todos discutimos, es que todos coincidimos en que hay grandes oportunidades, pero que la ejecución es vital. Y parte de la ejecución de esta administración es cómo inserta a una legislatura que no es de su partido, y que se asemeja más casi a un sistema parlamentario que a lo que teníamos en el pasado. Tenemos representación ya de todos los partidos políticos en Puerto Rico en ambas cámaras, viene a ser Senado y la legislatura, sin que un partido claramente domine la rama legislativa. Y eso pues va a requerir de unas herramientas muy puntuales por parte del gobernador para poder adelantar esa agenda de respuesta, de recuperación y de reinvención. Yo creo que esos son los temas principales, particularmente en estos 4 años, cuando van a entrar a Puerto Rico en exceso de 45 mil millones de dólares. Y sería interesante escuchar la óptica tal vez de Mirna, porque yo no recuerdo que en la historia de Puerto Rico haya recibido el insumo de esa cantidad tan sustancial en un periodo tan apretado de tiempo a su economía. Claro, lo más importante es cómo se maneja, cómo se gerencia y cómo maximizamos ese uso para no perder esos fondos federales que tanto necesitamos en Puerto Rico para reconstruir nuestra infraestructura, que está muy maltrecha, reconstruir nuestras escuelas, como señalaba el doctor Rey, fortalecer nuestra economía, como señalaba Fede Sánchez, y fortalecer y responder adecuadamente a la pandemia, como hablaba Awilda. O sea que aquí hay unos retos enormes, pero tenemos las herramientas. La clave es que pongamos las personas correctas a gerenciar eficientemente estos fondos federales. Ahora, Eliseo, te pregunto, y siguiendo la misma línea de Ayola, con la parte de la confianza, el huracán María impactó en el 2017 y desde el año siguiente, 2018, yo escuchaba de personas allegadas al gobernador Rosselló, no, ahora cuando lleguen los fondos federales para la recuperación, ahí es que entonces esto se va a poner. Y llega Wanda Vázquez, no ocurrió gran cosa,
y comienza el mismo discurso, ¿no? Porque ahora cuando la gobernadora reciba esos fondos federales, esa cantidad, eso le va a ayudar a ella en términos políticos electorales. Y pasaron las primarias, pasaron las elecciones, viene un nuevo gobierno. Yo soy de los que pienso, hay quien dice que la Junta de Supervisión Fiscal realmente y promesa es un instrumento de protección para los bonistas, pero en el caso de la Junta de Supervisión Fiscal, sin duda alguna fue puesta ahí para velar, probablemente no, para velar cómo se manejan los fondos federales en Puerto Rico. O sea, ahora con un nuevo gobernador que tuvo una relación con la Junta de Supervisión Fiscal, ¿cuán es bueno o es malo esa confianza para, como se destaca, que suelte el nudo y comienza a fluir esos millones de dólares? La Junta evidentemente es un jugador que es una pieza clave en el desembolso de los fondos federales. Como cuestión de hecho, la ley promesa, una de sus funciones es la supervisión y la erogación y permitir la erogación de fondos federales. O sea que evidentemente eso se puede convertir en un embudo. Tan es así, y habrá que ver qué impacto tiene estos 3 nombramientos que hizo el presidente Trump el martes pasado. Ha nombrado 3 nuevos miembros, no ha renominado al presidente actual, y hay que ver qué impacto tiene todo esto en ese nuevo tablero. Lo que sí es halagador escuchar es que el gobernador electo ha indicado que no tiene la intención de designar un representante ante la Junta, sino que él mismo va a ser el representante del pueblo ante la Junta. A mí me parece que eso es extraordinario. El peso que tiene el ser el funcionario de más alto rango, el gobernador electo por los puertorriqueños ante la Junta de Control Fiscal, que no es un ente electo por el pueblo, ni por el pueblo norteamericano, ni por los puertorriqueños. Yo creo que tiene un peso enorme. Ahora bien, ¿cómo se gana? Son 2 audiencias distintas, Alex, y tu pregunta está muy bien construida. Yo creo que hay una audiencia que es la Junta de Control Fiscal, y yo sospecho que, siendo un ex congresista, una persona con mucho conocimiento del gobierno federal, con los nombramientos que ha hecho a cargo de diversas agencias, entre ellas una importante que es la de transportación, y algunas otras, ha hecho nombramientos extraordinarios, debo decir, el gobernador. Y eso, pues, yo creo que va a por lo menos a tranquilizar las aguas. Quisiéramos pensar eso. Ahora bien, y en segundo lugar está la audiencia más importante, que es la gente, la ciudadanía. ¿Y cómo uno se gana la confianza de la gente, Alex? Haciendo lo que dijo que iba a hacer. El gobernador va a tener una oportunidad de hacerlo correctamente. Si no, pues el pueblo pasará factura nuevamente, como le ha pasado factura a los últimos gobernadores. Y no tenemos un gobernador que haya sido electo por más de un cuatrenio en los últimos 20 años. O sea que ya el pueblo llegó a un nivel de tolerancia muy bajo, y yo creo que sería imperdonable para cualquier administración que con esa cantidad enorme de dinero no se haga y no lleguen pronto. Y ese es el verdadero reto. Aquí hay algo que es importante, que hay que recalcar. Sin la tecnología, la pandemia, hablábamos fuera del aire, si la pandemia trajo algo, trajo la necesidad, aceleró el timetable, aceleró la cronología, y se hace necesario que esa transición plena hacia la virtualización, que ya está bastante bien encaminada en el sector privado, se traslade al sector público, porque de lo contrario corremos el riesgo de que pase lo que tú dices que podría pasar, que tenemos acceso a una cantidad billonaria de dinero y por el mal manejo o por las ineficiencias del sistema seamos capaces de perder esos fondos federales. Licenciado, yo quería preguntarle, usted plantea que cómo se gana la confianza haciendo lo que hay que hacer, y también planteaba el gran influjo de dinero que se espera con los fondos federales, pero también este año hemos visto que la jueza Laura Taylor Swain está moviendo que ese calendario sobre el ajuste de la deuda se empiece a mover.
Así que tal vez este podría ser el año de llegar a algún acuerdo, de empezar a pagar la deuda. Pueden hacerse las dos cosas, hacer lo que hay que hacer con los fondos tal vez federales que van a venir destinados ya definidos para unas cosas y al mismo tiempo comenzar a mover el tema de la deuda. Y a tal vez absolutamente, también, Mirna. Absolutamente. La jueza Taylor Swain dio una fecha límite del 10 de febrero para que la Junta de Control Fiscal presente de forma final su plan de ajuste. Claro, le dio alguna latitud para que en caso de que no se presente en esa fecha, esté lo más cercano a presentar un itinerario agresivo para culminar este tema. La quiebra a Puerto Rico no solo le costó a los acreedores, le va a acabar costando entre un 50 hasta un 45% en el agregado, en promedio. Pero aquí se perdió también mucha riqueza local. O sea, muchos de estos acreedores eran inversionistas o son inversionistas locales. Y eso pues tiene un impacto y se estima que el impacto puede ser entre 10 hasta 11,000, hasta 12,000 millones de dólares de riqueza local que se pudo haber perdido. Y eso es bien significativo. El hecho de que le pongamos punto final, a ver ya el final del túnel en cuanto a la quiebra, yo creo que son buenas noticias. Claro, el gobernador Pierluisi va a recibir sobre 9,000 millones en caja, un gobierno líquido, porque no hemos estado sirviendo la deuda. Ese dinero, pues parte de ese dinero va a acabar pagando las obligaciones del plan fiscal ajustado que finalmente se apruebe. Lo que sí es bueno nuevamente es que el gobernador electo pueda ser parte de esa negociación con la Junta o su insumo como gobernador. Va a ser recibido por esta Junta que tiene que volver a donde la jueza para presentar este ajuste de plan fiscal. La quiebra a Puerto Rico no solo le costó riqueza, sino que nos sigue costando en abogados, en contables, en consultores y en el no acceder a mercados de capital que son en extremo importantes para continuar haciendo obra. Puerto Rico tiene que resolver su quiebra, tiene que ponerle punto final a esto. Van a haber sacrificios de todas las partes, tienen que haberlo, y eso es algo que tiene que ocurrir para que Puerto Rico vuelva a ser una jurisdicción solvente. Te pregunto porque en los pasados 10 años lo que hemos visto en el sector de la banca es consolidaciones de bancos y ese tipo de cosas. Hoy día, culminando el 2020 y de cara al 2021, ¿dónde está la banca de Puerto Rico y qué impacto va a tener sobre la misma esta cantidad de billones de dólares que van a estar llegando a la isla? Yo creo que la consolidación de los bancos necesariamente impacta el apetito de riesgo de la banca, en el sentido de que se puede discernir, se puede escoger qué tipos de actividad bancaria, prestataria especialmente, se puede decidir llevar a cabo. Pero ese apetito de riesgo que se va moderando viene de hace mucho tiempo. Empieza en el 2009 con las regulaciones federales respecto a banca después de la crisis financiera. Y entonces, de nuevo, la consolidación en Puerto Rico sencillamente lo que hace es que yo creo que amplifica esa sensación de recato y de conservadurismo con respecto a financiación. Pero ha dado, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, ha dado paso a un ecosistema de crédito privado que se inserta en el proceso de financiación en Puerto Rico para atender esas necesidades de empresas, particularmente pequeñas, medianas, que tienen buenas perspectivas, pero por una serie de razones pues no van necesariamente a ser atendidas por la banca comercial tradicional. Y en la segunda área donde creo que la banca también notamos un apetito de riesgo moderado es en el manejo, en el concepto de wealth management, en todo el campo de lo que es el manejo de caudales. Eso ha sido una gran oportunidad para la banca comercial a través del mundo. Y sin embargo, en Puerto Rico está en evolución, pero a pasos más pequeños. Y sería chévere pues ver que la banca local se insertara en el manejo de los caudales locales. En Puerto Rico hay sobre 40,000 millones de dólares en carteras de inversiones.
ya institucionales, fondos mutuales, universidades, instituciones de base de fe, planes de pensiones, el capital del país. Y está ahí, y está invertido de distintas maneras, y me parece que es una gran oportunidad para la banca comercial. De modo que creo que la reducción puede llevar a continuar una postura más recatada, ¿verdad? Porque se impacta la óptica con respecto a manejo de riesgo, al riesgo que estamos dispuestos a tomarlo como bancos comerciales. Quería preguntarle también en el área económica, ahora que ya comenzó la vacunación a nivel mundial y se espera que en Puerto Rico en cualquier momento, hay quienes piensan que entonces, bueno, lo dijo el propio gobernador, este va a ser el año del avance, de la esperanza. A nivel de proyecciones económicas, ¿debemos ser bien optimistas por el hecho de que empieza a salir la vacuna o debemos poner en contexto las fases de cómo será este proceso de regresar a una nueva normalidad? Esa es una gran pregunta, Yola, porque es una con la que tenemos que debatir los que estamos asesorando manejo de caudales. ¿Qué es lo que va a pasar en el 2021? Ciertamente nosotros venimos velando esta cuarta revolución industrial, como les conté. El impacto de COVID fue el que fue, y el impacto de los mercados de capital lo produce la crisis de salubridad. La solución a la crisis de salubridad es lo que entonces, lógicamente, nos va a ayudar a salir de la recesión, ¿verdad? Y de franca recuperación económica. Esto a nivel mundial. Eso se ve. Nosotros esperábamos las noticias y llevamos, ¿verdad? Le llevamos de rastreo a todas las empresas que están trabajando en investigación para la solución de la vacuna, y esperábamos que ya para el primer trimestre del 2021 tuviéramos soluciones. Esas soluciones se anunciaron en noviembre. Así es que ha tenido un impacto muy positivo en términos de ánimo y disposición. Los mercados de capital son forward thinking, se dice, ¿no? Que miran hacia adelante. Y si uno es un fiduciario de una cartera de inversiones o si es el caudal de una familia y uno está invirtiendo para el 2025, 2027, uno hace una mirada y dice, pues, ¿dónde estamos hoy? Y cuáles son los retos y las oportunidades. Pero a corto plazo, 2021, nosotros entendemos que es un año de transición. La escala de manufactura y distribución que se tiene que dar a nivel mundial es gigantesca. Y cada país anda haciendo sus negociaciones independientemente, ¿verdad? No ha habido un esfuerzo concertado. Así que en Puerto Rico es importante que examinemos y estemos muy pendientes a que el balance entre el cuidado de la salud, la salida de la vacuna, los encerramientos, el quédate en casa, son fuerzas que se tienen que seguir balanceando. Nosotros empezamos muy bien, de momento tenemos, ¿verdad?, todos los eventos de verano, y ese balance se nos salió de las casillas, de los canales. Entonces ahora estamos intentando regresar a algún sentido de balance, y la desesperación es, va a llegar la vacuna y a la vez llega la vacuna, todo se resuelve y todos podemos regresar, ¿verdad? Como si aquí no hubiera sucedido nada. Y no creo que ese sea el caso ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Y cuando uno va pensando, pues, ¿cuándo? Bueno, tal vez septiembre, octubre. ¿Cuándo vamos a estar dispuestos a ir a un concierto? Yo presido ProArte Musical y este es un debate en esta junta. ¿Cuándo vamos a estar dispuestos a regresar a Bellas Artes, a sentarnos en una sala de conciertos? ¿Cuándo vamos a estar dispuestos, en términos colectivos, a regresar a los restaurantes, a regresar a nuestras actividades deportivas? Porque el asunto de la vacuna es binaria. O la tiene todo el mundo, o es como si no la tuviera nadie. Porque el riesgo está ahí, a menos que ya hayas pasado por eso y tengas cierto nivel de inmunidad. Así que el 2021 me parece que es una zapata extraordinaria para este gobernador y esta nueva administración, de decir, es momento de crear una zapata, es un momento de repensar el proceso de educación, es un momento para repensar nuestra infraestructura, es un momento para crear grupos de trabajo, porque mientras estemos todavía en esta situación bien delicada, eso no quiere decir que no tenemos que pensar, ¿verdad? Y eso no quiere decir que no podemos reunirnos para hacer estos choques de ideas y para ir reinventando y creando una visualización nueva del país que queremos tener.
Y mirando hacia el 2025, vamos a proyectarnos al 2025 y vamos a preguntarnos qué historia queremos contar en el 2025 de lo que hicimos con los eventos del verano del 19 y lo que hicimos con los eventos del 2020. Federico, te pregunto, siendo la industria turística una de las más sólidas antes de la pandemia, es una de las más afectadas. ¿Cuánto depende para volver a restablecer esa solidez la vacuna? ¿Es de eso de lo que depende la industria turística respecto al impacto que ha tenido la pandemia? Ya de hecho esta semana se comenzó a aplicar, como mencionaba Will hace un ratito, en Rusia, en Inglaterra, ya en Estados Unidos la FDA dio una certificación parcial. Hay un anuncio esta semana. Exacto. Así que, ¿de qué depende realmente? ¿Es principalmente de la vacuna contra el COVID? Y déjame abundar, Sí. Alex, si la industria turística está en un punto también de reformularse, si está esperando la vacuna para volver a lo que era, o ya hay que hacer un cambio a otra cosa. Sí, son dos muy buenas preguntas. Primero, la vacuna y cómo se pueda llegar a cada uno de nosotros será fundamental para comenzar la recuperación. No va a marcar el final de la recuperación, sino el principio. El 2021, que si Dios quiere, se va a poder empezar a desplazar la disponibilidad de la vacuna a la ciudadanía. Será un año transitorio. Según si uno escucha a los principales líderes de la industria hotelera en el mundo y los presidentes de Hilton, Marriott y demás, entienden que para el 2023 en Estados Unidos se van a poder recuperar los niveles de ocupación hotelera que estábamos viendo al final del 2019 y principios del 2020. Para volver a los niveles de tarifa promedio que se estaban viendo, entiende que no será hasta el 2025. O sea que va a ser un proceso. Nosotros que envueltos en la industria en Puerto Rico y como parte del concilio entendemos que tenemos una gran oportunidad de mejorar esas proyecciones. Tomará tiempo, pero creo que podemos recuperarnos antes del 23 en términos de ocupación y del 25 en términos de tarifa en Puerto Rico por la base que tenemos. El momentum que llevábamos a principios del 2020, los niveles de reconocimiento del destino y lo que tenemos que ofrecer, el producto que tenemos, no solo hotelero, sino de atracciones, aventura, el aspecto gastronómico de la isla que había estado en su mejor momento. Así que estamos esperanzados, pero será un proceso. Quería preguntarle también con los fondos que van a venir de reconstrucción, veremos muchos desarrolladores que tal vez estaban enfocados en el área turística moverse al área de construcción, tal vez de obra pública o todo lo relacionado con lo que sea la revitalización. Bueno, lo que hemos visto a través de los años es que muchas empresas que estaban en el mundo del desarrollo inmobiliario, de la construcción, empezaron a entrar al mundo hotelero, ¿verdad? O relacionado al turismo. Y ha sido algo alentador que cada vez más ese grupo es más local. El porcentaje de propiedades en Puerto Rico, propiedades hoteleras y demás, que los inversionistas son puertorriqueños es cada vez más alto. Eso es importantísimo. Los bancos locales cada vez participan más en el financiamiento de obra nueva o obra renovada. Y eso es importantísimo. Yo creo que para las obras necesarias, sobre todo las de infraestructura, que tienen que ser firmas especializadas en esas áreas. No creo que son momentos para improvisar. Sí, cuando se beneficia la economía, yo creo que se impacta todo y todos queremos subir como la marea. Así que
toda esa actividad de reconstrucción traerá necesidad adicional de hospedaje, de alimentos y bebida, transportación y demás, que yo creo va a nutrir la economía en general. Doctor César Rey, en el mensaje inicial que escuchamos del gobernador electo Pedro Pierluisi, estableció que hay necesidad, urgencia de establecer la educación presencial lo antes posible. Con lo que está ocurriendo en esta semana, ¿cuán viable es eso para por lo menos el próximo semestre o la primera parte o la primera mitad del próximo semestre? Creo que es urgente el regreso a la educación presencial. No hay tecnología que sustituya ese esfuerzo de la educación presencial. Sin embargo, no creo que sea práctico en este momento anticipar fechas de inmediatez. Primero, porque hay una condición de salud que todavía está por verse, que las experiencias que se han tenido en el mundo, Alemania, Holanda, en Estados Unidos, en distintas jurisdicciones, luego que abren, tienen que recoger velas y regresarse porque la contaminación continúa. Yo no creo que estamos en el momento más aconsejable para predecir cuándo será posible eso. Sin embargo, y obviamente entendiendo también que estamos en un país muy desigual. Yo creo que los compañeros y las compañeras hablaban de los niveles de pobreza de este país, el acceso a Internet y las condiciones físicas donde están nuestras estructuras escolares. Así que la combinación de todo eso nos obliga, primero que nada, a hacer un inventario, como decía al principio, de esas estructuras. Yo creo que los primeros 3 grados son aconsejables que se empiece a tener una experiencia presencial. Eso lo deberían determinar las comunidades educativas, lo deberían determinar los padres y madres conjuntamente con los maestros. Yo no entiendo que pueda haber una política unidireccional, porque desde Atorrey no se entienden las dimensiones de una escuela en Las Marías o una escuela en Playita en Ponce o Playita en Santurce. Así que la planificación de ese encuentro va a tener que ser escalonada, va a tener que depender también de cada comunidad, va a requerir unos esfuerzos del departamento significativos en términos de garantías de salubridad. Acuérdense que también está la comunidad de docentes y la comunidad no docente. Muchos de ellos, gente que son baby boomers, ¿verdad? Que están en unas edades más delicadas o más propensas a la pandemia. Así que, de nuevo, es encomiable que se tenga eso como propósito. Me parece que aquí hay una experiencia con las escuelas Montessori donde se ha hecho un acercamiento ya más presencial, y si se toman las debidas precauciones, repito, en los primeros grados va a ser importante que se empiece a trabajar esto, pero no creo, con toda honestidad, que antes de abril esto sea posible o antes de marzo. En el área de Internet, pues ya sabemos que la mitad de la población literalmente no tiene acceso a esa banda ancha, así que eso presenta otros problemas. Sería importante que se planteara el inventario de dónde están los módulos, cómo se trabaja y se incorpora WIPR en ese proceso, cuán articulados están esos proyectos de cara a la educación a distancia, que va a tener que continuar mínimamente durante este semestre en otros grados. Y sobre todo, yo creo que el gobernador está en la mejor oportunidad para hacer una convocatoria de alianza con el sector privado para que se haga una inversión significativa en lo que es Internet en Puerto Rico. Nosotros ahí damos muestras en ocasiones de estar mucho más atrasados que en otros sitios, y ya vimos que el Internet y la educación a distancia vino para incorporarse, para ser complementaria de la educación presencial, no sin embargo para sustituirla. Pero de nuevo, predecir fechas me parece que es un poco arriesgado en este momento, y es encomiable que se tenga el propósito de empezar a trabajar presencialmente por el efecto que eso tiene en las comunidades, por el fortalecimiento del encuentro y la socialización que supone la educación, pero tomando las debidas precauciones como advierten también nuestro sector médico. Precisamente, profesor, hablábamos incluso antes en la conversación previa a ir al aire sobre cómo la llegada de la tecnología llegó de golpe, ¿verdad? Por la misma emergencia, aceleró esa integración. Y poco a poco, ya casi pues ya finalizando el semestre, las computadoras han ido llegando,
los vales de internet, aunque la banda ancha no es igual en todos lados. ¿Cómo debe el gobierno plantearse ahora la maximización de esa tecnología que ya está en manos de los estudiantes o eventualmente estará en manos de los estudiantes e incorporarla? Usted hablaba de que no se sustituya, pero incorpora. Esto requiere readiestramiento de los maestros. ¿Qué cosas adicionales requiere también para que sea un currículo pertinente, como incluso hablábamos, integrando la tecnología? Bueno, lo primero que hay que hacer, entiendo yo, es revisar esos 178 reglamentos que tiene el departamento para la adquisición de compras. Ese fue el informe que daba el secretario saliente, donde existe una estructura tan burocratizada que ha atrasado todo lo que pueda hacer de eso que se llama eficiencia en el gobierno, que los demás compañeros y compañeras hablaban. ¿Qué hacer? Pues yo creo que hay que capacitar a los maestros y a las maestras. Me parece que hay un ejercicio permanente de adiestramiento. La pandemia nos impactó de momento a muchos de los profesores y profesoras, no solamente a nivel de K12, sino a nivel universitario, sin las debidas destrezas para enfrentar el reto tecnológico. Así que este es un proceso que gradualmente se ha ido superando. Me parece que a nivel superior se trabajó mucho más eficiente, pero a nivel de K12 el proceso es dramático. Yo la semana pasada entrevistaba a un director de escuela que me decía, mire, profesor, la mitad de la población de mi escuela está sin acceso a internet, por lo tanto perdieron todo el semestre. Eso sin contar el semestre de los terremotos y huracanes, ¿verdad?, que estaban ahí acumulados. Así que yo creo que hace falta primero la fotografía adecuada de lo que es el Departamento de Educación. Muchas veces en nuestro imaginario pensamos un Departamento de Educación que es distinto al que es, donde hay unas carencias significativas, donde a pesar del dinero que fluye en ese departamento, estamos hablando de un departamento que maneja $3,000 millones, ¿verdad? Más que el presupuesto de 11 países del Caribe. Así que estamos con un departamento que está anquilosado en estructuras, anquilosado en manejos de la gobernabilidad, y no permite capacitar adecuadamente, tener un inventario estadístico serio y al día de lo que es el departamento. No hay una reglamentación de sus estadísticas. Desgraciadamente, el número mismo de desertores escolares es un misterio. Se hacen unas conjeturas, pero no hay una precisión, que varía de municipio en municipio. Así que la tecnología es un ingrediente esencial que vino para quedarse en el proceso educativo, que tenemos que humanizarla para que los maestros y maestras se sientan mucho más consono con la tecnología. Tenemos que incorporarlo al currículo, lo que supone un cambio curricular, y como decía la compañera Mirna Rivera, o sea, una educación que tiene que atemperarse a los tiempos que está viviendo, y la tecnología va a ser vital en ese sentido. Yo desde mi casa me estoy comunicando con el resto del mundo, pero si no tengo ese acceso al internet, pues desde un teléfono celular no lo voy a poder hacer. Así que cotejo de infraestructura, un inventario fotográfico de la realidad de cada comunidad, son 856 escuelas, manejo de quienes dentro del sistema pueden ser facilitadores, y la incorporación de la comunidad en este proceso, porque creo yo que esto es un proceso holístico, ¿verdad? Es un proceso integrador, donde los padres, que son en ocasiones los mentores o tutores de esos estudiantes, y es lo que se ha visto en esta pandemia, no están necesariamente capacitados, están al día, o no, ni siquiera tienen las computadoras. Aquí hay el 25% de la población que estudia K12 en el sistema público no tiene computadora. Así que, de nuevo, ahí hay unos detalles de pobreza, de desigualdad fotográficas que van consonos con esa capacitación y esa incorporación de la tecnología que tendremos que revisar detenidamente. Hago la advertencia, por último, de que en educación el proceso es urgente y hay que ver qué establecemos como esencial y prioritario, y qué es lo que establecemos que puede ser remediativo. Yo creo que hay que tener una paciencia con lo que es el departamento desde el punto de vista de entenderlo en esa transformación. Yo celebro que hay una persona que viene de las bases educativas como nominada para ser secretaria, y probablemente tenga un apego, un acercamiento, un vínculo con esa clase trabajadora educativa, esos profesores y profesoras, que son los agentes de cambio, son los que van a poder catalizar
todo esto que estamos discutiendo nosotros, porque desde Atorrey uno puede planificar, pero la realidad es que en Playitas, repito, no necesariamente llega ese cambio de paradigma. Doctor, brevemente, porque nos quedan todavía 2 temas por discutir, el de transportación y el de salud, pero en el tema de educación, destacaba usted hace unos minutos lo de la diferencia de edades, ¿verdad? En los grados. Para una eventual o un regreso a tomar clases presencialmente en las escuelas, ¿cuál sería su sugerencia en términos estratégicos? Que se comience con los estudiantes de pues quizás más, que tengan algún nivel mayor de madurez como escuela superior, o se debe comenzar por los niños. Con los niños, mi inquietud es que los niños se tocan, juegan, y no sé, ¿cómo usted lo ve, que usted sugiere? Desde el punto de vista de ambientación y desde el punto de vista pedagógico, los niños son las prioridades a empezar esa socialización o ese reencuentro, ¿verdad? Ciertamente puede haber elementos y tiene que ser sobre una base de alternancia de horarios. No toda la escuela puede estar a la vez, no todos los salones pueden estar a la vez. Es una logística compleja, pero de K-3 me parece a mí que es la prioridad. ¿Por qué? Bueno, porque son niños que están en la casa, que requieren en esa etapa de su vida una socialización más intensa, y la manera de articularlo son por cuotas. Esto es con la colaboración de los mentores, de los tutores, de los padres o madres, ¿verdad? Este es un proceso bien complejo, pero es manejable. Vamos a tener que pensar en un horario distinto de escuela, vamos a tener que pensar también en una alternancia de maestros yendo en momentos distintos a la escuela, y eso requiere una reestructuración. Con referencia a la intermedia y superior, Alex, la situación es distinta. Yo creo que el acceso a distancia va a ser lo que prevalezca, y no necesariamente los adolescentes mantienen esa distancia. En ocasiones todo lo contrario, ¿verdad? Y podría ser más difícil de controlar. Así que esto va a ser escalonado. Creo que aquí las comunidades tienen que intervenir. Me parece que esto se tiene que descentralizar de alguna manera y cada municipio determinar qué escuelas se quedan abiertas, que responde a qué comunidad, cuáles son las comunidades más necesitadas, cuáles son las comunidades que están más abandonadas desde el punto de vista de infraestructura o de apoyo comunitario, y ver cómo se trabaja. Esto es un modelo distinto. No se puede de un plumazo y con un buen asesor hacer una referencia de política pública. Va a tener que ser más detallada, más descentralizada, más aterrizada a la comunidad, y de nuevo con una paciencia significativamente elocuente, porque debemos empezar por grados elementares, intermedio y superior, y eso va a ocurrir de aquí al verano. Tendría que empezarse una primera etapa, dependiendo cómo fluya la vacuna, cómo fluya la situación salubrista y sanitaria en el país, pues se podrá intensificar a partir del verano. Educación podríamos estar hablando, yo creo que muchas horas, y hay muchísimas dudas, pero ya que estamos en el tema del COVID-19, pasemos a salud con Awilda. Quería preguntarle, la vacunación de COVID-19 en Puerto Rico va a requerir una logística muy precisa, ¿verdad? Casi quirúrgica, en términos de llegar a la población que se quiere, las condiciones en que se deben mantener esas vacunas para que sean efectivas. ¿Qué debemos esperar de las autoridades locales en el manejo de esa logística de vacunación? Es importante mencionar, ¿verdad?, que mientras se está hablando de vacunación, ya se han, ¿verdad?, recorrido varios caminos para que esto sea un proceso exitoso de vacuna. Les voy a dar un ejemplo. Ahora mismo, pues, el Departamento de Salud de Puerto Rico ha tenido varias reuniones con FEMA y con el CDC. En adición a eso, se ha designado a la Guardia Nacional para que sea la organización que estructure cómo se va a redistribuir estas vacunas en las 11 regiones de salud. En adición a eso, la primera fase lo que establece es que los hospitales, el personal de los hospitales, servicios ancilares, el personal de limpieza, todo el personal de la facilidad hospitalaria son los primeros que se van a vacunar, ¿verdad? Porque son los que están de frente a los pacientes. Y ya los hospitales tomaron adiestramientos, están recibiendo sus refrigeradores para hacer esa administración a sus empleados. Aquí, básicamente, lo que se está hablando ahora mismo, ¿verdad? Los hospitales están listos, los hospitales firmaron hace ya
varias semanas unos contratos con el CDC para poder administrar estas vacunas. Eso ya está in place. Los hospitales principales ya están organizados. Aquí el elemento que tenemos que ver es, va a ser mandatoria, no va a ser mandatoria, va a ser altamente recomendada. Cómo los patronos van a trabajar con los empleados, ¿verdad? Para requerir el que se vacunen. En adición a eso, ¿verdad? Estamos hablando del manejo. No es solamente que llega la vacuna, tiene que estar en menos 80 grados de congelación y tiene un periodo, una vez abres el vagón para entonces, o el congelador para entonces proveerla a las personas. Existe también un tema que es de documentación electrónica. Una vez la persona reciba la primera vacuna, tiene que recibir la segunda vacuna para que tenga mayor efectividad de la vacuna dentro de 21 a 28 días. O sea que una vez la persona se vacuna, esa documentación se tiene que entrar en el sistema para que entonces haya un sistema que le notifique al beneficiario que es momento de tener su segunda vacuna. El otro elemento, ¿verdad?, que vamos a ver, luego de que pase la fase primera, que son de hospitales, ¿verdad?, envuelve también a los centros primarios de salud de Puerto Rico, y también envuelve empleados de infraestructura crítica, así que va a envolver empleados de telecomunicaciones, como ustedes han hablado, sumamente importante que nos mantengamos, ¿verdad?, comunicados con el mundo. Así que estos empleados de infraestructura crítica, los de la farmacéutica, son empleados de infraestructura crítica que también van a tener una fase prioritaria en el momento de vacunarse. Tenemos también que, ¿verdad?, una vez haya suficiente vacuna para la vacunación masiva, estas 11 regiones tienen que tener personal dedicado, ¿verdad?, que el Departamento de Salud con fondos federales va a tener que designar para emplear enfermeros, emplear personal que pueda entrar toda esta data para que una vez las personas estén registradas puedan entrar y tener su vacunación, irse a su casa y que el sistema funcione. Así que tenemos varios elementos que tenemos que asegurarnos que están en pie y sin duda, pues, como hablamos al principio, es novel. Aquí pues realmente puede haber en algún momento, ¿verdad?, algún tipo de situación, pero aquí lo importante es que tengamos un plan de comunicación que sea efectivo, en el cual la gente crea en el proceso que se está llevando a cabo, que se hagan las preguntas que sean necesarias, ¿verdad?, al Departamento de Salud y, ¿verdad?, cualquier interrogante, preocupación que traiga la población para que se puedan dirigir de una manera apropiada y que sea, ¿verdad?, consono con una política de que, ¿verdad?, la vacunación es buena. Precisamente por eso también le preguntaba, porque creo que aquí recurrimos nuevamente al tema de la confianza, y porque lo he escuchado, Alex, con personas que de momento me dicen si hubo problemas con las pruebas, si hubo problemas con los suministros, cómo va a correr esto con las vacunas para que sea, ¿verdad?, toda esa cadena, como usted mencionaba, que llega, que esté en un nivel de almacenamiento que no se dañe, luego que le den seguimiento a la persona para los 28 días o depende cuál sea, no, sino que lo que quiero decir es que el gobierno va a tener que trabajar, y ahí entiendo el punto que plantea de comunicación, ¿no?, con la confianza, para que la gente pues se someta al proceso pues confiado. Sin duda, al momento que estamos hablando, ¿verdad?, ya los hospitales han sido adiestrados, el personal que va a estar administrando la vacuna ha sido adiestrada, los proveedores de servicios de salud, el Colegio Médico ha hecho esfuerzos para que todos estos proveedores sepan cuál es el manejo de la vacuna. Todo centro que esté básicamente bajo contrato con el CDC para administrarlo tiene que tomar estos adiestramientos. Y pues básicamente esa sería, ¿verdad?, la carta de confianza en el proveedor que está proveyendo la vacuna, en cómo se mantiene. Algo interesante de esto es que, ¿verdad?, son unos congeladores y uno piensa que es como una nevera y toda esta cosa, pero son unos congeladores especiales, son electrónicos, te dejan saber si la temperatura baja, si la temperatura sube, así que puede haber cierto control
también electrónico en cuanto a cómo se manejan estas neveras. Awilda, te pregunto, ya la vacuna, ¿verdad? Está por comenzar a aplicarse en Puerto Rico y en los Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa una vez Alex Delgado, Awilda, Yola, Eliseo, el doctor, todos los que están aquí, se vacunen? ¿Uno debe seguir usando mascarilla, la limpieza de manos, o ya la vacuna es una casi garantía de que tú no te vas a contagiar? Porque mucha gente piensa eso, están locos por vacunarse para quitarse la mascarilla, salir a chinchorrear y a volver a la vida normal lo más pronto posible. Bueno, todavía está, ¿verdad?, por probarse cuántos meses de anticuerpos nos va a dar la vacuna. Puede ser un año, pero puede ser 6 meses. Así que eso todavía está por verse. Sí, definitivamente, lo que exhortamos, ¿verdad?, es que hay que vacunarse, va a traer mayor confianza. Todavía hay elementos por probarse acerca de cuánto tiempo de efectividad y de inmunización vamos a tener. Así que yo sí exhortaría y lo hago yo regularmente. Yo creo que antes de la pandemia yo siempre me lavaba las manos, iba al supermercado y me lavaba las manos, me encargaba de que mis hijos tuvieran, ¿verdad?, estas costumbres de salubridad que se deben mantener más allá de la pandemia. Nos resta el tema de transportación y queríamos, ¿verdad? Hablábamos antes de comenzar igual sobre cómo nos da un panorama la transportación de lo que sucede también en la economía o de las mismas emergencias. ¿Cómo se ha visto desde el sector de la transportación de bienes a la isla el efecto de la pandemia en la economía? Si nos pueden abundar un poco sobre este asunto. Mira, la transportación, como mencioné en mi apertura, en mi alocución de apertura, nos da una oportunidad de ver exactamente cómo se está comportando la economía en diferentes formas. Y como bien dije, al principio, pues, con bienes esenciales solamente, una caída tremenda en los volúmenes. Según va llegando una cantidad de fondos, se empieza a estabilizar. Incluso empezamos a ver volúmenes mucho más allá de la norma para el periodo de tiempo, como mencioné, el verano, e incluso gran parte de esta segunda mitad del año vivimos también volúmenes que no son tradicionales en términos de cantidades. Tienes también el factor de dónde viene la carga. ¿Quién es el principal? ¿Quién es el manufacturero? ¿Qué problemas pueden estar dándose en ese sentido? Para darte una mejor dimensión de este asunto, a Puerto Rico, en términos de carga en contenedores, llegan aproximadamente unos 300,000 contenedores al año. 200,000 de ellos desde los Estados Unidos y unos 100,000 que vienen de diferentes partes del mundo a través de líneas extranjeras. En la medida de que muchos bienes de manufactura en el Pacífico empezaron a tener problemas de suministro, se empezó a ver una merma tremenda en mucha de esa carga. ¿Qué opción tiene, obviamente, el consumidor? Si tiene alguna alternativa de reemplazo, ya sea en los Estados Unidos o en alguna otra geografía cercana a Puerto Rico que pueda sustituir, se dan esos cambios. La realidad es que al día de hoy tenemos probablemente una serie de productos que están todavía en condición crítica de suministro, pero estas cadenas se rearreglan a base de que hay disponible. Lo mismo pasa en términos de las preferencias incluso de marcas. Cuando usted está acostumbrado a comprar una marca de un producto, de repente no está y empieza a tratar la marca del competidor o de otra compañía, prácticamente se empieza a dar un ajuste en ese sentido. También tenemos el efecto de cómo se comportan los cambios de carga marítima a carga aérea. Como bien mencionar anteriormente, el hecho de que una gran cantidad de personas que incluso nunca tuvieron exposición a comprar a través de online han experimentado por primera vez eso, y tú tienes una cantidad de bienes que se están adquiriendo por compra en línea, ya sea para venir vía marítima o vía aérea en su mayoría. Permítame interrumpirle un segundo, precisamente sobre ese cambio en el patrón que ahora estamos pidiendo por internet, y mucho de eso viene por la vía aérea.
Justo antes de la pandemia, recuerdo que el gobierno anunció una exención para convertir a Puerto Rico en un hub de carga aérea. ¿Eso le hemos sacado provechos? ¿Está en efecto o eso es algo que se quedó en hold? No, ese proyecto está prácticamente en trabajo en este momento. Invest Puerto Rico está liderando los esfuerzos de este proyecto. Ha traído a una gran cantidad de recursos del sector privado para facilitar el análisis y montar la estrategia de cómo lograr esa meta de poder convertir a Puerto Rico en un hub para el transbordo de carga internacional. Yo pertenezco a ese grupo y aunque obviamente mi peritaje mayor está en el área marítima, por mi experiencia en el sector privado anteriormente, particularmente en manufactura, me invitaron a ser parte del mismo. Y les puedo comentar de que esta es una iniciativa muy bien llevada a este momento. Invest Puerto Rico ha traído el talento y los recursos que definitivamente se necesitan para montar esta estrategia. Y la realidad es que el potencial de ese proyecto es enorme. Desafortunadamente, para llevarlo a una escala masiva, tiene que pasar primero por este proceso de diseño para poder obviamente convencer a las líneas aéreas internacionales en que esto es una buena proposición para ellos en ese sentido. El proyecto no es activo, pero tiene un gran potencial de convertirse en una gran victoria para el 2021. Te pregunto, a mí me ocurre cuando uno, ¿verdad? De las pocas veces que voy con mucho cuidado a algún centro comercial o alguna tienda, muchas áreas donde no hay productos. Eso es por falta de producción, es por falta de transportación, en términos de que han reducido quizás porque no hay tanta carga, o es una mezcla de ambas cosas. Mira, puede ser varios factores. Como bien mencionara anteriormente, aquí llegó una cantidad de dinero tremenda para muchos ciudadanos que prácticamente no generaban cuando trabajaban ese tipo de ingresos. Y por eso las historias que hemos escuchado en el mercado de que nos quedamos sin aire acondicionado, nos quedamos sin televisores de pantalla ancha, nos quedamos sin X cantidad de productos electrodomésticos. Eso se debió a una demanda excepcional que se generó a raíz de que mucha gente tenía una cantidad de plata más allá de la que hacían normalmente cuando trabajaban. Para dar un ejemplo simple, o sea, teníamos personas que probablemente a la semana se podían estar ganando $200 y pico, de repente se quedan sin empleo, empiezan a colectar el desempleo local más el PUA, y probablemente su ingreso semanal se convirtió de 200 y pico a 700 y pico de dólares. Ese exceso que tradicionalmente pues pensaríamos que una gran porción iría para ahorros y demás, no, fue para el gasto en muchos de estos artículos no esenciales y se generó una demanda extraordinaria. Por otro lado, tienes productos que debido a cualquier otro factor donde se manufactura el mismo, probablemente no se podía producir en la misma capacidad y ciertamente genera una falta del mismo. Eso no es la mayoría de los casos. Como dije anteriormente, algunos de estos productos se pueden sustituir y el consumidor tiene esa opción. En términos de la cantidad de activos de barcos manejando carga, yo les puedo comentar que toda la flota de barcos sirviendo a Puerto Rico desde los Estados Unidos y viceversa se mantuvo durante este periodo, independientemente de la caída que hubo en las primeras semanas, en los primeros meses. La opción de los operadores fue mantener completamente esa flota y gracias a Dios eso no causó ningún tipo de disloque con relación al suministro de bienes. A nivel internacional sí hubo muchas reducciones en la cantidad de barcos y ciertamente lo dictó el hecho de que si de repente la utilización era muy pobre, pues no era rentable para el operador mantenerlos corriendo en la misma proporción. Antes de concluir, tengo una pregunta última de mi parte para Eliseo.
Mencionabas hace un ratito, destacabas los nuevos nombramientos del presidente Trump para la Junta de Supervisión Fiscal. Entre estos está John Nixon, que pues se destaca que fue director de presupuesto de los gobiernos en Utah y en Michigan, y de Betty Rosa, que es recomendada por el Partido Demócrata, el sector demócrata. Ya vimos la designación de Justin Peterson. La Junta había sido constituida por, en parte, 3 puertorriqueños. ¿Qué expectativas tienes de una nueva Junta? ¿Qué visión tú crees que viene por parte de una nueva Junta respecto a lo que está pasando en Puerto Rico? Gastos, recortes, la deuda. Yo creo que en tanto y en cuanto, Alex, nosotros o el Puerto Rico le dé el espacio a la Junta mediante su inacción o mediante su mal manejo, la Junta va a imponer medidas más draconianas de las que presentó en el pasado. Ahora bien, si con esta llegada de fondos nosotros presentamos como unitariamente, como país, como jurisdicción, un plan claro de cómo vamos a manejar y evitar el fraude de estos programas, cómo vamos a servir la deuda aunque sea parcialmente, y le presentamos claramente cómo nosotros queremos administrar nuestros fondos de forma responsable, de forma no festinada, como lo hicimos en el pasado. Yo creo que las posibilidades pueden ser mejores de los que fueron en el pasado. Ahora sí, tengo que señalar lo siguiente. Me preocupa el hecho que no haya una mayor representación de personas que conozcan bien a Puerto Rico. Una persona como Ana Mato Santos, extraordinaria. Personas que conocen la isla, que conocen el tema de finanzas, pero que además tienen unos vínculos con Puerto Rico, me parece que es importante. No que alguien de Utah o de Michigan no tenga conocimiento de finanzas, pero la idiosincrasia y las particularidades de Puerto Rico requieren un nivel de pericia muy particular, y me parece que eso se va a echar de menos. Evidentemente, con estos nuevos nombramientos llega un proceso de educación acelerada. Y eso, pues, ese learning curve, como dicen los Estados Unidos, va a tener que ser bien acelerado y muy corto cuando la Junta tiene que presentar ese plan de ajuste fiscal ante la jueza en febrero. Yo quisiera pensar que evidentemente el insumo del gobernador electo va a estar presente, va a ser escuchado, porque evidentemente ahí nos va la vida de cara al futuro. Alguien de uno de los compañeros o compañeras en el pasado hablaba de que en este próximo año se va a construir la zapata de la reconstrucción de Puerto Rico, y yo creo que eso es muy, muy correcto. Este año que viene vamos a establecer el cimiento de la reconstrucción de Puerto Rico. Quería, precisamente utilizando esa imagen de la zapata de Puerto Rico, un poco volver con Federico sobre cuán importante es la infraestructura eléctrica, que verdad es uno también educación, salud, pero el sistema eléctrico, los sistemas de permisos también siempre vuelven a ser tema, y ahora mismo pues vemos que la Autoridad de Energía Eléctrica está en unos procesos de cambio. ¿Cuán importante es la infraestructura para reconstruir en este 2021? Es importantísima, y nosotros no creo que podemos pretender tener un desarrollo económico fuerte y sostenido si no se atiende el sistema eléctrico que tenemos ahora mismo. Creo que obviamente no es sorpresa para nadie, pero necesitamos un sistema que sea confiable y resiliente, que tenga un esquema tarifario consistente, transparente y competitivo. Si queremos atraer la manufactura farmacéutica en grande de vuelta a Puerto Rico, eso es imprescindible. Y para todos nosotros que tenemos inversiones en propiedades, ese sistema eléctrico confiable es importantísimo. Mencionaste permisos.
Todos queremos que Puerto Rico se recupere de un día a otro, pero tomará tiempo y algo que va a aguantar quizás un poco la rapidez con que podamos encaminar ciertas iniciativas, el sistema de permisos. Tenemos que tener algo, un sistema que sea funcional, que sea diligente a nivel estatal y a nivel municipal también, porque muchas veces tiende a entorpecer las obras en vez de facilitarlas. Y lo mencioné brevemente al principio, tenemos que atender cosas que nos afectan día a día, este arbitrio al inventario. Eduardo estaba diciendo, el supply chain se ha afectado muchísimo y si le estamos desmotivando a las empresas que tengan inventario para que puedan suplir obras localmente con diligencia, pues no estamos añadiendo, estamos restando. Así que todos estamos esperanzados, todos somos optimistas, queremos un mejor Puerto Rico, pero como dijo Eliseo, 2021 va a ser un año transitorio y creo que tenemos que seguir empujando, pero tenemos que vestirnos un poco de paciencia también porque hay asuntos que hay que atender para poder tener una recuperación fuerte y sostenida. Definitivamente, estas perspectivas para el 2021 han estado muy interesantes. Si alguno quisiera abordar algo sobre algún punto que haya traído algún otro compañero o algo que se nos haya quedado sobre la mesa, son bienvenidos en este momento. Sí, quiero compartir una nota esperanzadora, y es que ya en Puerto Rico van naciendo y desarrollándose empresas de programación digital, de comercio digital. Existen importantes incubadoras que están creando nuevas empresas, apoyando a empresarios locales en iniciativas de desarrollo como Grupo Guayacán, Paralelo 18, Piloto 151, los trabajos que están saliendo del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, que son verdaderamente extraordinarios. Y existe un ecosistema local que está en progreso. Y hay inclusive hasta programas que dirige el Think Tank Echar para Adelante para reeducar a nuestros educadores. De modo que estamos dando los pasos, ¿verdad? Y como decía ahorita, la mesa está servida. Tenemos los recursos, tenemos el recurso humano, tenemos un inventario histórico extraordinario de destrezas y de experiencia de manufactura y en todos los campos que están representados en esta mesa. Así que mi esperanza para el 2021 es que se abra ese diálogo entre Estado, sector privado, sector ONG, y podamos levantar el país de una manera sostenida. César. Sí, un poco con el sombrero de sociólogo quisiera resumir algo que me parece que se ha discutido plenamente en esta mesa, y es que hay que superar la alternancia política. A mí me parece que aquí cada 4 años se reinventa la rueda, y esto tiene un costo social y económico para el país dramático. Si hay políticas adecuadas puestas en su sitio, debemos fomentarlas, debemos instituirlas y debemos continuarlas. No reinventarlas cada 4 años porque cambia un gobernante. Inclusive, cuando cambian secretarios podría haber esa alternancia. Y eso destroza y nos echa hacia atrás como país. Lo segundo es la credibilidad de las instituciones gubernamentales. Yo creo que todos hemos enfatizado la importancia de recuperar lo que fue la mística de este país, de exportación a través de unas instituciones gubernamentales que fuimos ejemplo no solamente para Europa, sino para el Pacífico también. Y eso se perdió. Ese modelo que fue en un momento dado un modelo de ejemplo para el resto de América Latina se ha diezmado. Creo que hay que reconstituir esas instituciones gubernamentales, más allá de pensar, ¿verdad?, en ese futuro. Y finalmente, en todas las instituciones tenemos que hacer una reingeniería. Tal vez esa es la oportunidad mejor que tiene este gobierno. Después de haber pasado por este periodo, el pensar de manera distinta cómo operar para ser eficiente como gobierno y ser efectivos y tener una gobernabilidad y una gobernanza adecuada es el mejor momento. Y es un gobierno que tiene muchos espacios porque hay mucha gente participando del mismo y hay muchos pareceres. Así que si sabemos aprovechar eso, vamos a tener un progreso significativo como país. Creo que era importante compartir esto con ustedes. Gracias nuevamente por la invitación del día de hoy. Yo creo que gran parte de la discusión de hoy
descansó en el tema de ejecutar una cantidad de fondos que esperamos seguir recibiendo por los próximos años, lo cual ciertamente es algo importantísimo y que debemos tomar ventaja. Pero la realidad es que el sostenimiento de este país a mediano y largo plazo va a descansar en el mérito del trabajo de la innovación y de la creatividad que colectivamente logremos en ese sentido. En el Task Force económico, el grupo número 3, trabajamos prácticamente con la visión de lo que debe ser el desarrollo de un modelo económico para Puerto Rico, el cual lamentablemente no hemos visto en más de 3 décadas. Un modelo que definitivamente recoja una definición clara hacia dónde queremos mover nuestra economía y muy en particular tomando en consideración los elementos sociales de desarrollo de este país. Como bien mencionara a principio, un 58% de niños viviendo bajo la pobreza es algo completamente inaceptable. Y reformular un plan de desarrollo para Puerto Rico que no trabaje directamente en cómo reducir esa estadística, me parece que no le estaríamos haciendo un favor a nuestra isla en ese sentido. So, es bien importante que un modelo de desarrollo económico como el que lamentablemente no hemos tenido en probablemente más de 3 décadas, se convierta en la herramienta para trabajo de desarrollo de Puerto Rico para un futuro. Buenas tardes nuevamente. Eliseo. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una discusión interesantísima con todos ustedes. Y yo finalmente me gustaría significar que si los políticos y nuestra clase política se comporta como se ha comportado hasta el pasado o hasta el presente, las posibilidades de una recuperación serán exiguas. Será una recuperación lenta, será dolorosa, cobrará mayores víctimas y particularmente económicamente. Yo creo que la recuperación depende enormemente en la habilidad de las ramas de gobierno divididas, no solo aquí, sino allá, porque en los Estados Unidos también posiblemente vamos a tener un gobierno dividido, de superar los escollos que se le presenten aquí en Puerto Rico, particularmente los que pueda presentar la Junta de Control Fiscal, como señalaba Alex hace algún rato. Yo personalmente pienso que los elementos para una recuperación están presentes para que también exista una relativa normalización hacia el final del 2021. Primero, la llegada de la vacuna, una cuantiosa suma de fondos federales que evidentemente redundará en la creación de empleos en el sector privado y con ello una potencial recuperación vigorosa. Yo creo que este es un año, el año que viene, que el que se aproxima, es un año muy puntual, muy importante, pero yo apuesto a Puerto Rico. Vamos a darle un giro a Puerto Rico, Alex. Así es, Ayola, muy agradecido de que nos invitaras a ser parte de este proyecto demasiado importante, ¿verdad? En un momento neurálgico para la isla, así que también quiero agradecer al licenciado Eliseo Roques, a el doctor César Rey, a Federico Sánchez Ortiz, Mina Rivera, Eduardo Pagán, a Willa Broco por haber estado con nosotros, un equipo de primera de profesionales, cada cual en su área, así que creo que han hecho una gran aportación para Puerto Rico a través de Metro y de Noti 630, así que muy agradecido de todos ellos. Un privilegio tener voces y darle espacio en los medios de comunicación a estas voces expertas, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alex, por recibirnos acá en Noti1. Ustedes, amigos, sigan sintonizados en Noti1, en metro.pr y en noti1630.com.